estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día Bendito sea el nombre del Señor y damos gracias a Cristo que nos permite en este día pues poder unirnos junto a ustedes en este tiempo de reflexión bíblica, tiempo en el que tomamos, ¿verdad?, la mañana del domingo para poder compartir un poquito acerca de las Escrituras y poder pues reflexionar en torno a ellas y darles gracias al Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca del libro de Apocalipsis en continuación
con lo que ya hemos comenzado, ¿verdad?, durante varias semanas a dialogar. Mi nombre es el reverendo Richard Rojas Banucci. Soy el pastor de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, y desde allí, pues, en este tiempo en el que estamos separaditos unos de otros por el tema de la pandemia, pues hemos querido acercarnos a ustedes, nuestros hermanos y hermanas, para poder, pues, mantener, ¿verdad?, nuestra misión, nuestro trabajo, ya sea de predicación, ya sea de enseñanza, ya sea de animarnos unos a otros y edificarnos unos a otras en el nombre del Señor. Así que buenos días, gracias por estar aquí. Y quiero, ¿verdad?, antes de continuar, decir que en la noche de ayer la Iglesia Presbiteriana en su Asamblea General eligió a 2 nuevos comoderadores, y queremos, ¿verdad?, desde acá, pues, dar nuestras felicitaciones a Gregory Jerome Bentley, un afroamericano, y a Elona Street Stewart, la primera mujer nativoamericana elegida como moderadora de una asamblea general. Así que a ellos los mantenemos en nuestras oraciones y le damos gracias al Señor. Voy a añadir por aquí a mi hermano Freddy, que es parte de este proyecto. Freddy, bienvenido. Vamos a darnos un segundito en lo que él se integra. Bienvenido, Freddy. Un abrazo y buenos días. No te escuchamos, no te escuchamos. Estás en mute. Vamos a ver. No, no estás en mute. Voy a darle refresh. Aguántate un segundito, voy a darle refresh a la página, que eso generalmente lo corrige. Déjeme un segundito. Nos vamos a frizar por 2 segundos, pero volvemos. No se asusten. Ahora, Freddy, vamos a intentarlo. No, no te escuchamos, no te escuchamos. Te vemos perfectamente. No, todavía. Ok. No te escucho. Vamos. Sal y entra de nuevo, a ver si con eso no funciona. Mientras Freddy regresa, y le damos la bienvenida a Damaris, que está con nosotros. Ella dice buenos días y feliz día a los padres. Sí, felicidades a todos los padres que nos acompañan en este día. Ustedes son parte de esta experiencia. Esos fueron mis gatos. Mira, Freddy, ahora. No te estamos escuchando. Algo nos ha pasado, que no te tenemos en audio aquí. Y no has hecho nada, porque estábamos hablando ahora mismito, hace unos minutos atrás, estábamos justo conectados. Nada, puedo siempre llamarte y podemos siempre conversar. Voy a... Aquí lo tengo. Ahora sí te vamos a escuchar. ¿Aló? Ahora te escuchamos, sí. Bájale. Se escucha un eco. Yo creo que tienes que bajarle el volumen a la computadora. No, ya apagué que estaba por el celular, el otro. Ah, perfecto. Entonces apagué.
ya estamos bien. Ya estamos bien, ya estamos bien. Pues como decía, Freddy, estaba dando las felicitaciones hoy el Día de los Padres. A ti como Sí. padre, a ti felicidades, y a todos los padres que puedan estar escuchándonos, ¿verdad? O conectados, los saludamos y les damos la bienvenida a este Día del Señor. Amén. Igualmente, muchas bendiciones a los padres y mucha paz y salud, sobre todo. Y a los que nos escuchan, la bendición del Señor. Amén. Así Amén. que podemos empezar. Claro que sí, claro que sí. Adorando al Señor a través de la oración. Amén. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día hermoso, por este día especial que nos has dado para poder estar reunidos en torno a tu palabra, Señor, para que nuestra esperanza se robustezca. Amén. Para que nuestra vida, Señor, florezca, que tu bendición, Señor, en el pueblo de Puerto Rico y en el mundo pueda ser a través de tu palabra, Señor, a través de verte a ti y de poder esperar de ti todo lo bueno y poder también, Señor, hacer aquello que nos has mandado los unos con los otros, que es amarnos los unos a los otros. Amén. Gracias, Señor, te pedimos que en esta oportunidad nos puedas iluminar, nos puedas motivar, Señor, nos puedas inspirar para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra de la manera que tú quieres, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues hoy Freddy. La lectura, procedemos. Uh-huh. Ya sabemos que les digo, ¿verdad? Que tenemos la lección de hoy que se titula Dios salva. Ese es el título de la lección de hoy. Y la lectura se encuentra en Apocalipsis, capítulo 7, versos del 1 al 17. Entonces vamos entonces, hermano Richard, si podemos entonces hacer nuestra lectura de hoy. Bien, como sí menciona nuestro hermano Freddy, vamos a leer la escritura. Ya la teníamos por aquí. Apocalipsis 7. Denme un segundito. Del 1 al 17. Voy a leer en esta mañana en la versión traducción en lenguaje actual. Así que, pues, esa es la traducción que vamos a utilizar hoy. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 7. Dios salvará a su pueblo. Después de esto, vi 4 ángeles que estaban de pie. Cada uno de ellos miraba a uno de los 4 puntos cardinales. Estaban deteniendo al viento para que no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Estos 4 ángeles habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Vi también a otro ángel que venía del oriente, el cual tenía el sello de Dios que vive para siempre. Con ese mismo sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios para protegerlos. Ese ángel les gritó con fuerte voz a los 4 vientos: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos marcado en la frente a los que sirven a nuestro Dios. Luego oí que se mencionaba a las 12 tribus de Israel,
es decir, Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. De cada una de las 12 tribus fueron marcados 12,000, es decir, un total de 144,000. Después de esto, vi a mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y gritaban con fuerte voz: «Nos ha salvado nuestro Dios, que está sentado en el trono, también el Cordero». Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ellos se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo: «Alabemos a nuestro Dios, así sea, admiremos su fama y sabiduría, su poder y fortaleza, demos a nuestro Dios gracias y honor por siempre, así sea». Entonces uno de los ancianos me preguntó: «¿Quiénes son los que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen?». Yo le respondí: «Señor, usted lo sabe». Y él me dijo: «Son los que no murieron durante el tiempo del gran sufrimiento que hubo en la tierra. Ellos confiaron en Dios y Él les perdonó sus pecados por medio de la muerte del Cordero. Por eso están ahora delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Dios estará con ellos y los protegerá. Ya no tendrán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni los molestará el calor. Dios secará sus lágrimas. Dios secará todas sus lágrimas y los cuidará el Cordero que está en medio del trono, así como el pastor cuida sus ovejas y las lleva a manantiales de agua que dan vida». Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Y en esa palabra, una palabra profética, en un tiempo importante para el pueblo de Dios. Podemos decir que este libro, el libro o el rollo que estaba sellado por 7 sellos, según lo que vimos en la lección anterior, es tomado de la mano derecha del que estaba sentado en el trono por el Cordero. ¿Se recuerdan eso? Que es a quien le correspondía tomarlo, o sea, es el que era digno de poder, y a quien estaba dirigido ese libro, y es el que podía abrir los sellos por lo que él había hecho, por los méritos que él tenía, porque era digno, porque hizo los méritos mediante el sacrificio voluntario, por amor a la humanidad y a la creación. El Cordero comienza a abrir los sellos, y entre la apertura del 6º sello y antes de la apertura del 7º sello, Juan experimenta las 2 visiones que en esta mañana estamos considerando en este capítulo 7. Este capítulo 7 viene siendo como un paréntesis, yo diría como un oasis, porque todo lo que viene ocurriendo son situaciones de juicio y preocupante, ¿no? Un mensaje fuerte. Sin embargo, este paréntesis trae otra tónica que va dirigida a lo que siempre Dios se ha ocupado de su pueblo, de traer esperanza. La primera está relacionada con las 12 tribus de Israel, y la segunda con una multitud vestida con vestiduras blancas, que son
de toda nación y de toda lengua. Algunos hablan de raza, ahora que se está hablando mucho de eso, sería de toda etnia, ¿verdad? Si es de raza, no de toda raza. La figura del Cordero es importante, pues pues es el medio de expiación de los pecados, primero por animales y luego Jesucristo mismo, que es la provisión de Dios. Podemos ver al Cordero de Dios como el buen pastor en la persona de Jesucristo. Ante situaciones de asedio, como la de los cristianos de esos tiempos, los seres humanos podemos caer en callejones sin salida y tender al fatalismo, a la depresión y a la desesperanza. Eso que estoy diciendo hoy no deja de ser, ¿verdad? Porque pueden haber circunstancias externas, pero muchas veces las tormentas son internas. Así que lo de la depresión y la desesperanza y el fatalismo en estos tiempos puede estar ocurriendo por las circunstancias que estamos viviendo. En este caso, eran unas circunstancias distintas a las que estos hermanos en aquel tiempo estaban padeciendo. Podemos palpar la literatura profética, ya que se manifiesta, ya que ha sido manifestada en tiempos antiguos por los profetas de Israel, y la continuidad de la voz y acompañamiento de Dios aplicado al tiempo presente, con el fin de asegurar la esperanza del reino de Dios venidero. A eso podemos decir que corresponden ambas conexiones o ambas visiones. ¿Cómo se conectan esas dos visiones? Pues en esa unidad, en Dios mismo, preocupado o ocupado por su pueblo. La literatura profética, de que podemos hablar de ello en Daniel, del capítulo 7 al 12, partes de Isaías, de Ezequiel, de Joel y de Zacarías. También vemos en Marcos 13, 11, en 2 Tesalonicenses 2 y en Apocalipsis, ¿verdad? Partes y otras porciones bíblicas que tratan sobre las cosas que van a ocurrir en el tiempo venidero. El trasfondo histórico, recordemos que las persecuciones de los cristianos han ocurrido desde inicio, como habíamos dicho. Sin embargo, desde el año 64, el emperador romano Nerón, en ese tiempo ocurrió una persecución de los cristianos que vivían en Roma. El emperador Domiciano, que es emperador del 81 al 96, fue el primer emperador que se proclamó ser divino y obligaba a que lo adoraran como a Dios. El escritor de Apocalipsis, Juan, está preso en la isla de Patmos, lugar utilizado en esos tiempos para recluir a presos por razones políticas. El tiempo de hoy, Patmos su principal actividad es el turismo. Una isla de 35 kilómetros, está en el mar Egeo. Vemos entonces, vamos a hablar sobre, no sé si te has algún comentario sobre lo que hemos hecho como introducción. Sí, hermano Richard. Sí, hermano Freddy. A los hermanos y hermanas que, ¿verdad?, quizás nos están escuchando hoy hablar por primera vez, hemos estado dialogando en las pasadas semanas acerca del libro de Apocalipsis y de la importancia que tiene como un instrumento de Dios para alentar nuestra fe en tiempos de desesperación y en tiempos de pruebas. Dado que el libro se escribe durante un periodo de gran dificultad y tribulación para el pueblo de Dios, hoy día nosotros podemos visitar este libro para encontrar allí un mensaje de esperanza y de fortaleza. Es obvio que para muchas personas este libro, pues, es un libro terrible, es un libro indescifrable, es un libro lleno de cosas que nadie puede entender, pero es que
el modo en el que está escrito, el estilo en el que el libro de Apocalipsis fue escrito precisamente para animar a aquellos que están viviendo el tiempo de aflicción, y por eso está escrito en clave para que esos que están atravesando por ese momento difícil pudiesen entender. Ellos sí sabían quiénes son estos que están vestidos de ángel, ellos sí sabían quiénes son las 12 tribus de Israel, ellos sí saben lo que significan los candelabros. Nosotros, obviamente, ¿verdad? 2000 años después hemos perdido o hemos tenido un distanciamiento en términos cronológicos, pero también en términos de los símbolos y de la cultura a la cual esto es dirigido, pero a través de los estudios bíblicos, que es lo que estamos tratando de hacer, estamos rescatando esa simbología, esos elementos importantes para que ese mensaje se pueda actualizar para nuestras vidas en el día de hoy. Es decir, que Apocalipsis, aunque fue escrito para una generación, para un pueblo que está atravesando la persecución de Nerón, de Trajano y otros emperadores, como muy bien Freddy ha mencionado, es también un símbolo de esperanza para nosotros en nuestras propias aflicciones en el siglo XXI, lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, la esperanza del libro de Apocalipsis, ¿verdad? De estas visiones que recibe Juan de Patmos, y es importante puntualizar que una visión, mis hermanos, una visión es una forma más clara de ver las cosas, y Dios lo que está haciendo es clarificándole a Juan qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar de acuerdo al propósito de Dios. Y a nosotros, en el siglo XXI, nos invita a que miremos con claridad también lo que está pasando a nuestro alrededor y sobre todo a descansar en la promesa del Dios eterno que no abandona a su pueblo. Freddy. Amén. Entonces vamos a ver las visiones que tiene Juan, ¿verdad? En la isla de Patmos. Algunos he oído que dice que Juan se retiró a escribir el libro, y la verdad es que lo que ocurría es que, como todos los presos políticos que estaban ahí, a Juan lo llevaron preso ahí por predicar el evangelio. Eso es lo que es cónsono con la historia que está ocurriendo. En esa primera visión, o sea, no es la primera, ya hay unas visiones que trae, pero como les digo, hay como un paréntesis donde él empieza a ver estas dos visiones que estamos considerando hoy. Lo primero que ve son 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Esa palabra, ese número 4, pues es símbolo de que se cubre todo, que está todo completo, ¿verdad? Porque fíjense que habla de que la tierra tiene 4 ángulos. Richard decía la vez pasada el concepto de la tierra plana, pues puede pensarse en un rectángulo, pues va a tener 4 ángulos, y entonces pues está diciendo que está cubriendo todos los puntos. Y esos ángeles detenían los vientos sobre la tierra, el mar y los árboles. Se asocia siempre este tipo de cosas a los vientos. Me trae el recuerdo, por ejemplo, de los vientos de la tempestad que atacaron que afectaron, vamos a decir, la barca donde iba Jesús con los discípulos. Cierto. Y podemos ahí hablar entonces de la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Aquí pues se hace algo, es algo similar, ¿verdad? O es la misma circunstancia donde Dios tiene ese poder para poder detener la naturaleza, y hace lo mismo el mismo Dios como Cristo, también, que detiene la tempestad, la manda a calmar, ¿verdad? Esa otra, me llamó la atención eso de los vientos, ¿no? En agrimensura, nosotros, en la historia que conocemos, usted sabe la brújula, y hay 4
norte, sur, este y oeste, y eso se le llama la rosa de los vientos, a esa representación, y habla precisamente de los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Por qué le llaman rosa de los vientos? Pues aquí vengo y conecto con esta visión, donde están esos vientos detenidos. Lo otro es que siempre hay como un elemento también me trae otro recuerdo aquí también de lo que ocurrió en las 10 plagas de Egipto, donde habían unos elementos naturales que intervenían en esa acción de Dios para liberar a su pueblo. En este caso, allá ocurrió lo contrario, allá se desató, por ejemplo, como piensa ahora, en el granizo, la contaminación de las mismas aguas, más bien se ocurrieron. Nosotros no podemos pensar, ¿verdad? Podemos estar pensando que Dios es el que trae todos los desastres naturales y demás. Nosotros no podemos abstraernos, y hoy lo sabemos con más criterio, sobre las acciones del ser humano, sobre la naturaleza, cuáles son los efectos con las cuestiones desmedidas que se hacen sin considerar el entorno. Y el entorno es las personas que nos rodean, los animales que están en la naturaleza, que le llama la fauna, y la flora, ¿verdad? Que son los componentes de árboles y demás, aparte del mar. El otro que puede verse es el poder soberano de Dios, como estamos diciendo, en intervenir en la historia de la humanidad, porque dice que el mundo es igual desde el principio. En realidad no es igual desde el principio, porque a lo largo del tiempo han ocurrido eventos importantes que nos revelan la participación de Dios, cómo irrumpe Dios en medio de la historia de la humanidad. Y tenemos entonces ahí eventos como ocurrió con el diluvio, lo que se conoce como el diluvio universal, y con otros eventos que han ocurrido, como han ocurrido las persecuciones al pueblo de Israel. Todo eso está en la historia que nos trae el aprendizaje de que Dios sí interviene en la historia de la humanidad. ¿Cuándo lo hace? Él es soberano para eso, y eso es lo que estamos diciendo aquí. Nosotros no podemos controlar esas intervenciones, pero sí podemos reconocer que Dios está presente en medio de todas las cosas. No sé si tiene algún comentario, Richard, ahí sobre eso. Sí, Freddy. Y el comentario es de asombro, en el sentido de que ya desde 2000 años antes, Juan de Patmos puede anticipar el impacto que el ser humano tiene sobre la creación. Y aquí hablamos de un impacto adverso. De cómo nosotros mismos, ¿verdad? En esa visión de dominación, que es la visión equivocada de lo que es la razón de ser del ser humano sobre la tierra, esa visión de dominación y explotación de los recursos naturales, de lo que tú estás mencionando, ¿verdad? Inclusive de otros seres humanos, que es producto del pecado. Obviamente todo eso es producto del pecado humano. Muchas personas no hablan del pecado ecológico, pero hay un pecado ecológico, hay una destrucción masiva de lo que es la creación del Señor. Y me gusta que se aborde ese tema en este texto de hoy, porque de alguna manera podemos conectarnos y también nosotros recibir una visión más clara de hacia dónde nos dirigimos si continuamos en esta manera errónea de pensar y vivir y utilizar, ¿verdad?, lo que Dios ha creado. Por el otro lado, pues tengo que decir que sí, que toda la creación, ¿verdad?, del Señor está puesta allí como un testimonio vivo de Dios. Y
Aun cuando Dios se nos ha revelado en Jesucristo, que es la máxima revelación de Dios, también se nos ha revelado de manera primaria en la creación, en lo que está a nuestro alrededor, en la flora, en la fauna, en la humanidad. Nosotros vemos la mano poderosa del Señor, de ese que con gracia diseñó cada partícula y cada átomo de lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos a nuestro alrededor. Y allí podemos ver ese testimonio de un Dios vivo, de un Dios creador, Freddy. Amén. Sí, fíjese que los criterios de antes, por ejemplo, en términos de las obras que el ser humano hace, pensaba que era una manera de subyugar a la naturaleza, de dominar la naturaleza, de domarla, de someterla a su poder. Sin embargo, a través de la historia también, con los desastres que se han ocurrido por ese tipo de mentalidad, pues he entendido que hay que estar, funcionar con la naturaleza, estar en armonía con la naturaleza. Esa es la nueva forma de pensar, pero esa es la idea. Pero siempre el concepto de dominación sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre otros seres humanos, prevalece. ¿Por qué? Porque lo vemos. Nosotros no funcionamos considerando las necesidades de la gente. Si no funcionamos con las cosas que queremos lograr y mantener un nivel de vida a costa de lo que sea. Y eso tiene unas consecuencias, por ejemplo, en la explotación de las materias primas, o las materias que se necesitan para elaborar artículos, muchas veces innecesarios, porque es necesario que poner en la mente de la gente que para poder ser feliz hay que consumir un tipo de producto, claro, aunque no sea necesario. Claro. Eso entonces pone una presión sobre materias, sobre minas, sobre uno de los elementos principales. Voy a hablar sobre eso. Son dos cosas principales que tenemos que cuidar, que es el aire y es el agua. Estoy hablando de las cosas bien directas. Incluso nosotros en este tiempo no nos podemos asombrar de pensar de que nosotros estamos tomando agua totalmente reciclada a través de procedimientos que antes no ocurría. ¿Por qué? Porque habían formas que se permitía que la naturaleza misma pudiera hacer los procesos. Hoy es un proceso más caro y es un proceso menos efectivo. Y ese es el efecto de nuestra forma de tratar, por ejemplo, los cuerpos de agua, los cuales contaminamos de distintas maneras. Muchas veces alguna gente piensa que la basura que se refleja en las playas es porque alguien fue a la playa y la botó ahí. Pues no. Esa agua puede haber en la cúspide de la montaña haber un desperdicio de eso, y a través de la corriente de las aguas de los ríos, de las quebradas, va a llegar al mar y va entonces el mar a devolverlo a la playa. O sea que no necesariamente para contaminar el mar tenemos que estar en el mar. O sea, es un poquito de llevar la conciencia ambiental y la responsabilidad nuestra como administradores de la tierra. Sí. Freddy, hace como un par de años atrás, yo tuve la oportunidad con un grupo de estudiantes visitar un lugar espectacularmente hermoso. Se llama el Cañón de San Cristóbal y está en el centro de la isla. Y allí el guía nos hablaba que ese cañón, que es un lugar por donde atraviesa un cuerpo de agua, tuvieron que rescatarlo porque por años las personas utilizaron ese cañón para depositar basura, carros viejos, neveras, y tomó años rescatar ese lugar, devolverle la belleza natural a la cual ella estaba originalmente.
Así es, yo recuerdo de eso. Es un cañón impresionante, pero a eso por ahí tiraba la gente la basura y era un vertedero ya pues, prácticamente. Tenemos también entonces otro ángel que dice que viene del oriente, donde nace el sol, con los sellos, con el sello de Dios. Esa es la otra visión. Están los cuatro ángeles y hay otro ángel que viene con el sello de Dios. De donde nace, dice, y viene del oriente, de donde nace el sol. El símbolo del sol, símbolo de vida, de esperanza. No hay cosa más hermosa cuando uno se levanta temprano y puede poder ver el sol naciendo. Uh-huh. Nos da un sentido de algo nuevo. Así que esto pues es como algo, como un mensaje de un comienzo, de una nueva esperanza. Y en este caso se habla de un sello, viene con un sello de Dios. Ese término de los sellos es algo que se utilizaba mucho, o se utiliza también en este presente, pero en Oriente se utilizaba muchas veces por el que la gente no sabía firmar. Así que una forma de tener un sello, de tener una firma, era tener un sello. Generalmente eran grabados que se hacían en material y que luego se impregnaba, ¿verdad? En un material blando como era el barro o una cera, donde entonces se endurecía y quedaba esa marca indicando una autenticidad de que esa persona aprobó, por ejemplo, esa transacción o es que envió ese documento o dio la autorización. Así que ese ángel le dice a los cuatro ángeles que estaban en los cuatro ángulos de la tierra: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ese texto me da el sentido, más que pensar en la cuestión de los daños, como que ya hablamos que sí son reales. Es más bien el cuidado que Dios tiene de su pueblo en medio de todas las circunstancias. Dios tiene un cuidado especial sobre su pueblo. Esa es su promesa. Y en este caso dice que se aguanten de hacer daño hasta que hayan sido sellados en la frente los siervos de nuestro Dios. No sé si tienes ahí algún comentario, Richard. Sí, este lenguaje del sello es típico a lo largo y ancho de la Escritura. Las marcas en el cuerpo también son parte de la tradición escritural. A los criminales se les marcaba, sobre todo a los criminales cristianos, con una cruz en la mano. Y ese tipo de señal, pues, era una señal que representaba el que tú, para la sociedad contemporánea, eras una persona, pues, desagradable, non grata, una persona que, ¿verdad?, había hecho un acto criminal, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿verdad?, aquí vemos cómo se rescata ese simbolismo para recordarnos que aquellos y aquellas que el Señor en su misericordia y en su gracia ha llamado por amor, de algún modo, ¿verdad?, estamos sellados. Jesús hablaba también, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Les enviaré el Espíritu Santo, y son marcas, en este caso, ¿verdad?, que sirven de testimonio público de que somos propiedad. En el caso que tú hablabas, ¿verdad?, cuando un rey marcaba el sello con su anillo, ponía la cera derretida y oprimía el sello de su anillo sobre esa cera derretida, pues nadie tenía duda, porque no había otro sello como el del rey. Asimismo, nosotros estamos pensando, ¿verdad?, y vamos a ver en el libro Apocalipsis que así como el Rey de Reyes tiene un sello, pues el lado opuesto a Dios, los que se oponen a Dios, también tendrán un sello.
Y el hecho de que esté en la frente, pues significa es que se va a ver, que va a estar en un lugar visible. La frente significa un lugar visible, que no habrá duda de quiénes son los que están con Dios y quiénes son los que no están con Dios. Ese es el lenguaje, ¿verdad? No es que literalmente nos van a poner un tatuaje o ese tipo de cosas, pero hay quienes lo interpretan literalmente. Lo que realmente está tratando de decir es que en momentos de crisis, en momentos de gran aflicción, en momentos donde las cosas se ponen difíciles, vamos a poder distinguir quiénes son los que vienen de parte de Dios y quiénes son los que están opuestos al proyecto del reino de los cielos. Amén. La verdad que ese sello del Espíritu Santo se manifiesta en todo momento. Pues fíjese lo que le pasaba, lo que le pasó al apóstol Pedro cuando estaba en el patio de Caifás, mientras se pasaban juicio a Jesús. Le dijeron, tú eres uno de ellos porque tú hablas como uno de ellos, caminas como uno de ellos. Correcto. Así que tenía el sello de Dios, ¿no? Lo tenía. O sea, estaba ahí, no tenía una cosa grabada, pero estaba inmerso en Dios, y eso, pues, aunque ahí lo niega, pero Dios no nos niega. Correcto. Eso es lo que hace aquí, es afirmar esa fidelidad de Dios para con su pueblo. Por eso es que a mí ese himno que dice, su fidelidad es grande, ese es hermoso. Qué bueno que lo menciona Freddy, porque este sello no necesariamente es positivo, también puede acarrear que se pague la vida por tener este sello. Esto estar sellado por Dios también tiene su simbolismo y tiene su significado para aquellos y aquellas que son mártires en la fe también. Amén, así es. Y también entonces el número de los que iban a ser sellados habla de 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu. Ya hablamos ahí la vez anterior sobre lo que es los números, el 12, y se hablaba de las 12 tribus de Israel, y se hablaba también de los 12 discípulos. Eso integra ambos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Correcto. Y el número 1000, pues es un significado como de algo inmensamente grande, como que es incontable, ¿verdad? Para efectos de lo que estamos hablando en esta mañana. Así que tenemos ahí integrado que se refiere a la totalidad del pueblo de Dios, quienes estarán sellados, y como ya anteriormente había hablado el hermano Richard sobre que el sello que nos garantiza de la garantía de Dios es el Espíritu Santo que nos es dado. Ese es el símbolo de propiedad, que le pertenecemos al Señor, y ese sello, el Espíritu Santo, está ahí marcando esa propiedad. Que también Pablo habla del Espíritu como las arras del Espíritu, también como que esta es la prueba de lo que viene. Arra es una garantía de una palabra, así que ese Espíritu Santo también es la garantía de que somos propiedad de Dios, y la garantía de la promesa de Dios. Ya hemos estado disfrutando de esa fidelidad del Señor. Amén. Así que hay muchas interpretaciones sobre este particular de los 144,000, pero aquí podemos entender que se refiere a la totalidad de los redimidos por el Señor. ¿Algún comentario en eso, Richard? No, lo mismo, no podemos, históricamente la gente se ha perdido en estos caminos boscosos del libro Apocalipsis,
tratando de buscar minuciosamente el significado último de la numerología de la cábala, de la escritura israelita y de la tradición judía. Mi hermano, esto es un asunto simbólico y como tal debemos tratarlo. Así que, así como para nosotros, ¿verdad? En nuestra cultura tenemos unos símbolos, ¿verdad? Y que representan otras cosas, pues asimismo en la antigüedad habían unos símbolos. También cabe señalar que en el alfabeto hebreo cada letra tiene un valor numérico y por eso, ¿verdad? También hay unos elementos escondidos para nosotros porque tiene que ver con el conocimiento de ese valor, de ese significado. Por ejemplo, el nombre de Dios tiene un número, tiene un valor numérico y así sucesivamente cada cosa, ¿verdad? Nosotros podemos pues comprobar que históricamente, ¿verdad? Estos números van a repetirse, como el 40, como el número 12 en la Biblia. Son números que son importantes porque llevan un mensaje y obviamente dentro de estos 12,000 o 100, ¿verdad? 12 por 12 que son 144,000, no están aquellos que no están sellados. Así que estos son los que han sido sellados por Dios, la totalidad. No es que exactamente Dios va a salvar solamente a 144,000 personas, ¿verdad? Caer en esa interpretación, pues sería un error porque no estamos viendo el ángulo, que esto es un símbolo, no un número preciso. Bien, también fíjense, ahí termina, ahí tiene esa visión y a la misma vez entonces después Juan tiene otra visión y es una gran multitud que también es incontable, no se puede contar. Una multitud que viene de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban al frente del trono y en la presencia del Cordero, que estaban vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, que clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la gracia y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjense, por un lado, lo que yo pude ver en este texto es como, para mí, atraerlo el tema de los 144,000 con las 12 tribus. Me habla también del viejo pacto, me habla de un tiempo antes de Cristo, y que a la misma vez, al hacer el otro giro a la otra visión, eso era una gran multitud, hacer el otro giro a la otra visión, está viendo una gran multitud que viene de todas las naciones. O sea, ya no solo se refiere a Israel, sino a todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Claro. O sea que si acaso alguien dijo, o sea, se quedaron en 144,000, aquí nos trae la gran multitud que tiene una garantía. Yo creo que esa es la intención, aparte de la conexión de Dios que se preocupa por su pueblo. Está puntualizando a la gran necesidad que está teniendo el pueblo por la gran persecución que está ocurriendo en ese tiempo, alrededor de los años 90 y desde el 64 al 100 y más allá, un poco más allá. Esta visión puntualiza más a que la gente que está escuchando el mensaje entienda que le está hablando a ellos en específico en ese tiempo. Claro. Dice que estaban vestidos de ropa blanca y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, que cómo trae
cómo trae el símbolo del cordero también, que es común al tiempo al tiempo de Israel, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, el cordero como la provisión de Dios. Pero entonces, ¿cómo se traduce luego en la provisión que Dios hace de su Hijo Jesucristo para venir a salvar al mundo a través del sacrificio voluntario? Entonces aquí habla de ese cordero que está junto al trono, al que está sentado en el trono. Aquí como que refuerza, cuando tenemos los problemas, nos centramos en nuestros problemas y podemos caer, como le decía, en las depresiones, en la desesperanza y demás. Sin embargo, hace falta una voz de afuera, alguien que venga y nos sacuda y nos diga, tienes que ver más allá, tienes que ver algo más amplio. En este caso es la misma voz de Dios siendo utilizado en este caso, Juan de Patmos. Algunos hablan de que era el mismo apóstol. Hay cosas a favor y en contra, y algunos pues piensan todavía que sí era el apóstol Juan. Así que lo otro es que los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante del trono y demás, como ya habíamos explicado. Importante para mí es ver que están delante del trono. Esa capacidad que nos da el acceso directo a través del sacrificio de Cristo al trono de Dios. O sea, no hay un intermediario. El único intermediario es Jesús, que nos pone delante del Señor, como decía la predicación del domingo pasado, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Podemos ver a Dios frente a frente, gracias a su amor, gracias a su misericordia. ¿Algún comentario ahí, Richard? Sí, es bien importante recalcar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas, la visión tiene la función de recordarnos que esta salvación que Dios extiende es para toda la humanidad en todos los lugares. Esta es la finalización de la gran comisión de Jesús: id por todo el mundo. Esta es la confirmación de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama y aquellos siervos hablan en las lenguas de aquellos visitantes. Esta es la finalización del Evangelio universal. La proclamación de Jesucristo no es para un grupo específico, para una clase social, para los que pecan de cierta manera y no pecan de otra cierta manera, no. El llamado es, y la palabra la dice aquí, que en el cielo tendremos una gran sorpresa, porque allí habrán de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Así que nuestro énfasis, nuestra intención de excluir a personas de esta salvación del Señor es un intento fallido, porque a fin y al cabo quien salva es el que está en el trono, y el que está en el trono tiene sus propios criterios, y cuando Dios salva no nos va a preguntar a nosotros si puede salvar a los de tal raza, a los de tal nación, a los de tal color de piel. No, el Cordero salva, y esa es la gracia abundante que hay en Él, que Él ama infinitamente, como nosotros como humanidad no hemos podido aprender a amar. Amén. Es que hay una pregunta que uno de los ancianos hace a Juan, y es: los que están vestidos de blanco, ¿de dónde vienen? ¿De dónde proceden? Le pregunta el anciano a Juan, y Juan le dice que, o sea, usted sabe quiénes son, y le afirma que son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjese, aquí yo creo que es el punto culminante de estas visiones, que va directamente a restaurar la esperanza de aquellos que están siendo perseguidos, porque a través del tiempo, de todo el tiempo, como les estaba mencionando, desde los profetas y cómo ha sido perseguido aquellas personas que predican la verdad, que predican el amor de Dios, siempre son perseguidos porque están con las personas, como la palabra que se utiliza hoy, más vulnerables, los necesitados, los desposeídos. Siempre ha habido eso, desde Egipto. ¿Quién era el pueblo más y el grupo más explotado? Eran los israelitas, que eran esclavos y a quien se le exigía una producción fuera de lo razonable. Eran los que estaban en situaciones difíciles, en unas situaciones difíciles. Y así a través del tiempo, Dios siempre ha estado escuchando el clamor de aquellos que tienen necesidad. Esa necesidad, Dios la oye. Y a través del tiempo eso ha sido el mensaje. En esta oportunidad que estamos hablando, los más oprimidos eran estas personas, y a eso iba dirigido este mensaje, donde le dice, mire, esos son los que salen de la gran tribulación, de las grandes aflicciones, de aquellos que están acongojados, aquellos que tienen grandes necesidades. Pero en este caso habla de los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y eso va dirigido a aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y esto no estoy excluyendo. Todo el mundo, de toda lengua, como decía, ese grupo ahí había de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu. El llamado está abierto. El llamado de salvación está abierto. Amén. Para todo el mundo, y esa es la función que hace la iglesia, de predicar el evangelio, la que hace cada cristiano, de predicar el evangelio. Así que emblanquecidos entonces por la sangre del Cordero. Y ahí pues estamos hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como el medio para poder expiar nuestros pecados y ser aceptos delante del Padre. Amén. Como decía en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. La causa de estar al frente, como le decía, de estar al frente del trono de Dios es haber sido lavado por la sangre del Cordero, es haber sido aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por eso le sirven de día y de noche en su templo. O sea, la respuesta de este pueblo es el servicio continuo, porque Dios nos ha llamado y nos ha dado muchas bendiciones, pero también nos ha llamado para el servicio, y aquí vemos el ejemplo. Dice que en esa visión miraba a un pueblo agradecido de estar frente a Dios y le servía de día y de noche, porque a lo único que motiva esa salvación es a servir, a que otros tengan la misma experiencia de estar delante del trono de Dios. Amén. ¿Algún comentario, Rich? Sí, Juan nos regala esta visión, hermanos y hermanas, y nos recuerda que en esta vida, en este mundo, viviremos tribulaciones, atravesaremos por momentos difíciles. En esta vida, incluyendo aquellos y aquellas que creemos en el Señor y que le hemos entregado al corazón y que intentamos vivir de la mejor manera que podamos dentro de nuestra imperfección, vamos a pasar por estas tribulaciones, vamos a vivir, como diría Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Esas palabras de Jesús
se repiten aquí en el libro de Apocalipsis. El que sigamos al Señor no es una garantía de que nosotros no vamos a enfrentar momentos difíciles. Pero esa frase no se queda ahí, igual que el libro de Apocalipsis tampoco se queda ahí, porque nos da otra segunda garantía. Y es que en medio de las tribulaciones veremos el obrar de la mano de Dios a favor de su pueblo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Aquí mundo significa todo poder contrario a Dios. Aquí mundo significa todo aquello que se levanta contra la voluntad de Dios será vencido, y nosotros hoy tenemos esa esperanza. Amén. Amén. Así que vemos ahí algo interesante en la forma que se expresa, por lo menos en la versión que estaba leyendo de la Biblia, de que Dios extiende su tabernáculo. Aquí que vuelve a hablarnos de que no solamente está limitado la bendición para un pueblo en específico, sino que en este caso tiende, ¿verdad?, esa protección a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todas las personas, un llamado universal. Y entonces ahí tenemos la bendición. Dios extenderá su protección a ellos, a los redimidos por la sangre de Jesucristo. Ya no tendrá sed, no tendrá hambre, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Aquí no habla de cosas que no necesitemos. Aquí habla de las cosas esenciales, como es la satisfacción del hambre y de la sed. Nosotros perdemos de perspectiva cuáles son las necesidades reales. Nos decidimos por cosas que no tienen importancia, y dejamos las cosas importantes, y eso nos hace debilitarnos como seres humanos. Perdemos la imagen que Dios quiere que tengamos, el perfil que tengamos como seres humanos. Entonces habla hoy que estamos en el tiempo empezando el verano, pues vemos entonces, podemos hablar de lo que es el sol y lo candente que es y el calor que produce. Pues eso es una manera, ¿verdad?, interesante, bien gráfica de hablar del bienestar de que Dios nos da. Nos habla también que extenderá protección a ellos, ¿verdad?, a los redimidos por la sangre de Cristo, ya que no tendrá hambre, ni sed, ni sol, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. El buen pastor, que es lo que quiero que veamos, que ya aquí ya esa es una función del buen pastor, el Cordero de Dios. El que esté en el medio del trono los pastoreará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y de ella. Fíjense que en el tiempo antiguo uno de los profetas le manifestaba el profeta a los pastores, entre comillas, que eran los líderes de Israel, que oprimían a su pueblo. Les decía: yo soy el que lo voy a atender directamente, no necesito a otro que esté atendiendo a mi pueblo. Y aquí tenemos la promesa también vista, que es que el mismo Dios nos pastoreará, que ese que está en el medio del trono, el buen pastor, que es como ya se habla en el Nuevo Testamento, nos guiará a agua de vida, y enjugará Dios toda lágrima. Amén. A mí no se me hace más patente que el Salmo 23, pensando desde el principio de tu vara, que aunque ande en sombra de valle de muerte, no temerá más alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y luego habla de que me apacentará en pastos verdes, y todas estas promesas que Dios nos hace. Eso era necesario para este pueblo que está
estaba sufriendo. Ese es el mensaje de esperanza. Es el mensaje que siempre Dios ha traído al pueblo necesitado, pero no es una palabra vacía, es una palabra llena de vida que reconforta, y en este tiempo es necesaria. Tenemos que mantener la esperanza y la fe en el Señor, porque los tiempos que se anuncian son tiempos que vienen, pero los esperamos porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa. Amén. Aquí le dejamos a ellos, si hay unas palabras adicionales, Richard, ahí yo termino mi participación. Pues muchas gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias, hermano Freddy. Imagínense qué pueden significar estas palabras para alguien que está metido en un calabozo, en una isla, sin ningún tipo de comodidad. La primera persona que recibe este mensaje de esperanza es el mismo Juan de Patmos, que seguramente carecía de agua, carecía de alimentos y estaba en un lugar sumamente acalorado, sin lugar, sin ventilación. Para él es la primera promesa. Y Juan de Patmos, el autor de Apocalipsis, es el primero que vive esta esperanza. Y por donde quiera que él mirara, ¿verdad? Si es que tuviese una ventana, esa ventana representaba la libertad, la salvación, que ese buen pastor, esos cuidados pastorales que Jesús tendría con él y con su pueblo, ya sería una esperanza para ellos. Esto es un alivio para quienes viven momentos desesperantes. Y si tú, hermano, hermana, que nos escuchas en esta mañana, estás atravesando por un momento difícil, confía. Confía que las tribulaciones terrenales culminarán en algún momento. Que el buen pastor tendrá cuidado personal de tu vida, tendrá cuidado de tu familia, de tus seres queridos y de tus asuntos, incluyendo aquellas cosas que parecen imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Descansa en estas palabras, adora al que está en el trono. Adoremos al que está en el trono, que es el Cordero inmolado del Señor. Finalmente, quiero recordarles, hermanos y hermanas, que hoy, en unos minutitos, a las 9:30, nos vamos a enlazar con la Iglesia Presbiteriana en Caparra Terras para poder adorar junto a ellos y a Reverendo Adolfo Santana. Así que no se pierda este servicio de adoración que retransmitiremos en nuestra página en el día de hoy como parte, ¿verdad?, del culto de la mañana de hoy. Así que les damos las gracias por estar. Gracias, Freddy, por esta excelentísima lección. Les bendecimos, les abrazamos en el Señor. No se pierda el servicio a las 9:30. También, si lo quieren ver más tarde, va a estar allí grabado para aquellas que quieran participar. Que Dios les bendiga, que tengan un Día de los Padres excelente para aquellos y aquellas que lo están celebrando. Un abrazo y que el Señor los guarde y sea su paz y su amor sobre ustedes. Dios te bendiga, Freddy. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Chao. Amén.